gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Póngase en pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a leer dos citas bíblicas. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del 1 al 6. Y después nos pasamos a Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 5 al 6. Amén. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Lo podemos leer todos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios así: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios. Escúcheme bien. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa. Les dijo: en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Escuche bien, salieron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Lucas 10, del 5 al 6. Jesús les dijo: cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Pueden sentarse gritando gloria a Dios. El título de esta predicación: estableciendo el reino de Dios en los corazones. Escudriñando la palabra de Dios desde el capítulo 9 y el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, Jesús llamó a 12 de sus discípulos. Jesús les dio autoridad y poder a 12 discípulos para sanar toda enfermedad, para sacar todo demonio y para anunciar el reino de Dios aquí en la tierra. Los 12 discípulos salieron, hermanos, tratando de cumplir cabalmente la orden de Jesús, aunque esta implicaba pasar tiempo en las casas, en el discipulado, en la enseñanza, en la bendición de orar por los necesitados. Ellos se limitaron a pasar por las aldeas únicamente y se concentraron únicamente, hermanos, en las sanidades, mas no en el establecimiento del reino de Dios. Cuando Jesús llama a 12 de sus discípulos, les enseñó las verdades del evangelio. Les enseñó cómo ser esos discípulos que tengan humildad, que sean misericordiosos y que predicaran la palabra de verdad, enseñando en las casas, sanando todo enfermo, haciendo milagros y estableciéndolo en los hogares, haciendo milagros y prodigios y enseñando, hermanos, el poder del arrepentimiento. Pero cuando uno lee esta porción de la palabra de Dios en el capítulo 9, uno se da cuenta que los discípulos como que no escucharon el mandato de Jesús. Ellos
en vez de quedarse en las casas, estuvieron de pueblo en pueblo, sanando a los enfermos, haciendo milagros. Pero no, como se los dijo el Señor, quédense en las casas y enseñen y muestren las verdades del Evangelio. Cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que existe únicamente dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando el reino de Dios se manifiesta, el otro inmediatamente es inhabilitado, porque no hay poder demoníaco, no hay poder satánico que pueda con el poder de Dios. Cuando el poder de Dios se manifiesta, inmediatamente el otro reino queda inhabilitado. Y en los primeros años de la iglesia se reunían en las casas porque entendían el mandato. Cuando llegó el día del Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, se empezaron a establecer no en templos, sino en casas para predicar la palabra de Dios, entendiendo el mandato de Jesús. Porque el reino de Dios, hermanos, debe de establecerse primero en el interior, después en nosotros mismos, en nuestras casas, y luego ser manifiesto a otros. Y el gobierno de Dios debe de establecerse primero en nuestros corazones. Para que el reino de Dios pueda establecerse en otros corazones, primeramente el reino de Dios debe de establecerse en mi corazón. Yo no puedo establecer el reino de Dios en otra persona o en otra casa o en otro hogar si primero el reino de Dios no se ha establecido en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi hogar. Por eso es importante entender el mandato práctico de Jesús. El reino de Dios, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no es comida, no es bebida, sino es autoridad y poder. No Jesús de Nazaret. Dios nos está enviando porque Él ha dado de su Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia somos una iglesia que creemos en el derramamiento de su Espíritu Santo. Ha venido el Espíritu Santo y nos ha guiado, hermanos, en este caminar, y nos ha dicho lo que tenemos que hacer a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha quitado a muchos de nosotros la venda de nuestros ojos para poder comprender las verdades de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Antes muchos de nosotros no entendíamos lo que significaba el Evangelio a nuestro corazón. Pero cuando empezó mi vida a buscar realmente de Dios, cuando mi vida entró en una pasión por Jesús, cuando mi vida entró una pasión realmente por conocer al Dios de la Biblia, entonces Dios empieza a transformar, empieza a cambiar el carácter, y entonces empezamos a entender los principios y empezamos a entender las promesas de Dios. Y cuando nos damos cuenta de esto, hermanos, no podemos callar, no podemos quedarnos sentados. Necesitamos testificar de lo que Dios hizo en mí, de cómo me sanó, de cómo me levantó, de cómo restauró mi casa, de cómo sanó mi familia, de lo que Él ha estado haciendo. Por eso nosotros creemos no en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios que bautiza con su Espíritu Santo, ese Dios que sana toda enfermedad, ese Dios que libera, hermanos, al cautivo y al endemoniado, ese Dios que rompe con maldiciones generacionales, ese Dios que se estableció hace más de 2015 años y murió por nosotros en la cruz del Calvario, ese Dios que no abrió su boca cuando fue, hermanos, clavado en esta cruz. Lo único que dijo fue: consumado es. A ese Dios predicamos, a ese Dios testificamos, porque todavía, aun cuando Él murió, resucitó al tercer día. Aun cuando Él entregó su vida, se presentó 40 días todavía con sus discípulos en un cuerpo glorificado y enseñándoles nuevamente los principios del reino de Dios. Por eso, para establecer el reino de Dios, hermanos, no solamente, hermanos, muchos de nosotros queremos correr, muchos de nosotros queremos testificar, muchos de nosotros queremos predicar de ese Dios
Dios, que tanto habla la palabra de Dios, cuando todavía el reino de Dios no se establece por completo en mi vida? Y muchos de nosotros a lo mejor iniciamos así, tratando de predicar, porque regresamos de un encuentro, o Dios hizo un milagro, hermanos, y corremos, y testificamos, y declaramos las bendiciones de Dios. Pero poco a poco, cuando pasan los días, pasan las semanas, y pasan los meses, y cuando no tenemos una devoción de oración, de ayuno y de lectura bíblica, se va apagando poco a poco el corazón. Y aquellos meses y aquellos días que testificamos de lo que era Jesús, de lo que decíamos, de lo que Él hizo por nosotros, de repente pasan los tiempos y damos mal testimonio con nuestros amigos. Y a muchos de nosotros en un tiempo nos reprochaban: pues no, que eras cristiano, ¿y por qué tomas? No, que eres cristiano, ¿por qué fumas? No, porque no, que eres cristiano y eres el que más te drogas. Cuando pasa eso en nuestra vida es porque el reino de Dios aún no se ha establecido por completo. Y no quiere decir que Dios tenga etapas para establecer el reino de Dios. Dios tiene un proceso para cada uno, pero su evangelio es evangelio: muerte, sepultura, resurrección. Y es lo que Dios nos dio a través de la palabra. Nos dio una oportunidad de morir a nuestra vieja naturaleza de pecado, pero nos dio una oportunidad de ser, hermanos, resucitados como primicias. Hermanos, Jesús es esas primicias, y nosotros adquirir esa nueva vestidura en Cristo Jesús y adquirir las promesas celestiales en el nombre de Jesús. Pero necesitamos seguir caminando. Nada es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil conocer a Jesús? Ser seguidor de Jesús. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? La iglesia primitiva. Si algo tenía la iglesia primitiva cuando fue llena del Espíritu Santo, es que no anduvo con vacilaciones, no anduvo, hermanos, jugando, hermanos, a la iglesia o al cristianito. Hermanos, la iglesia primitiva fue llena de la unción, del poder del Espíritu Santo, y daban testimonio de lo que realmente habían experimentado a través del Espíritu de Dios. Por eso empezó a extenderse el evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe una cosa? Fue en los tiempos de Constantino, por ahí de los siglos 3 o 4, donde Constantino comenzó a utilizar los templos, lugares como estos, para que la gente se pudiera reunir y tener las reuniones sagradas. Pero antes, Jesús les dio el mandato de establecer el reino de Dios en las casas, en los hogares, en las familias. Ahora es una costumbre venir a reunirnos los domingos aquí y ser enseñados en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, como no tenemos servicio entre semana, muchos dejamos pasar el domingo y el lunes, el martes, el miércoles hasta el sábado, y no buscamos una vida llena espiritualmente, y vamos dejando y menguando las cosas de Dios. Si a veces muchos de nosotros nos cuesta orar, imagínense, hermanos, cómo es leer la palabra de Dios y doblar las rodillas para buscar el rostro de Dios. Y muchos de nosotros venimos los domingos con lo poco de la gracia que nos queda para renovar fuerzas y pedir perdón a Dios. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que constantemente busquemos su gracia y su benevolencia. Y Dios nos da la oportunidad que en las casas, en las células, compartamos las verdades de la verdad de Dios, la bendición de su amor, la realidad de su misericordia y la verdad de la transformación en el corazón del creyente, para que podamos ser salvos en el nombre de Jesús. Pero todo eso de establecer el reino de Dios, hermanos, Dios siempre ha querido que nosotros, a través de su gobierno, hermanos, contrarrestemos la enfermedad, sino también tiene que ver totalmente con mi vida. Si escondo dolor, hay sufrimiento y tristeza en mi corazón. Escúcheme bien. Si yo escondo dolor, hermanos,
Es el resultado del sufrimiento y tristeza en el corazón. Pero si hay odio, amargura, y estamos permitiendo que la manifestación del reino del Satanás siga creciendo en nosotros, hermanos, le damos la oportunidad que la característica del reino de Dios, que es la amargura, los celos, la contienda, sea manifiesta en nuestro carácter, y entonces le damos cavidad a que el diablo haga estragos de nosotros. Y como dice el dicho, aún hasta en las mejores familias pasa, aún hasta en las mejores iglesias se meten chanclas, como dice la hermana Lilia. Y nosotros no tenemos que tener esas características de odio, de amargura, de resentimiento, de dolor, sino todo lo contrario. Tenemos que tener las características del reino de Dios, del fruto del Espíritu: amor, paz, verdad, misericordia, paciencia, benignidad. Por eso Jesús les dijo en el capítulo 10, versículo 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él toda la ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Saben por qué Jesús escogió a 12? Para establecer el reino de Dios en los hogares. Pero como los 12 no entendieron el mandato, como los 12 no entendieron lo que Jesús les quiso decir, porque es muy bonito hacer milagros, es muy bonito ser usado para orar y que haga las sanidades y los milagros de parte de Dios, es muy bonito sacar chamucos de la gente. Bueno, a los que les gusta. Es muy bonito ser usados en la liturgia, es muy bonito ser usados en la alabanza. Pero cuando Jesús se da cuenta que los 12 no cumplían al 100% con el mandato, Jesús dice: 70 más. 70 más. Dios levantó 70 más y los envió de casa en casa y les dijo: quédense en las casas y enseñen la palabra de Dios. Uno de los primeros retos que tenemos en este año es que en este año podamos abrir nuestras casas para que la palabra de Dios fructifique. ¿Cuántos dicen amén? El reto que tenemos este año es que de los que no han abierto sus casas, abran sus casas para que la palabra de Dios, hermanos, crezca y sus familiares también conozcan de las bendiciones de Dios. O tal vez tú dices: se me complica ver mi casa. Bueno, está la oportunidad de que te anexes a una célula más cercana. Tenemos células, hermanos, aquí, en esta área, tenemos 3 células. Una en la Sánchez, una en la Malinche, una en la Cerro Prieto. Estas son las áreas de este sector. Pero tenemos como unas 4 o 5 células en el Estado de México, por el Metro Musquis. Del lado de uno tenemos, del lado, ¿cómo se llama? ¿De donde viven ustedes, hermanos? La colonia donde viven. Musquis, se llama Musquis, o su colonia. Bueno, del otro lado también tenemos células. En el Estado de México, más para allá, tenemos células. Y necesitamos empezar a que el reino de Dios se siga estableciendo, pero necesitamos seguir, hermanos, confiando en lo que Dios está haciendo. Dios nos envió de 2 en 2. Aquí ya vemos más de 2. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe una cosa, como lo dijo el apóstol Pablo: todo está en el querer, en el poder como en el hacer, por su buena voluntad. Y yo los desafío en este año y en este momento a poder abrir las casas, a poder abrir su hogar para compartir el evangelio de Dios. ¿Sabe qué provoca que abramos las casas para testificar el evangelio de Dios? Número 1, testificar a Cristo en mi casa establece su reino. Testificar a Jesús en mi casa establece su reino y todo empieza a mejorar. Si había bancarrota, va a haber prosperidad. Si había enfermedad, va a haber sanidad y salud. Si hay problemas matrimoniales, Dios unirá ese matrimonio.
Si hay problemas con los hijos, Dios restaurará la familia. Pero dele la oportunidad a Dios de que establezca su reino en su casa. Dele la oportunidad a Dios que usted testifique desde su casa para que el reino de Dios avance. Y lo vuelvo a decir como muchas veces lo he dicho. Muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué a mí no y a él sí? ¿Por qué Dios no me bendice y a él sí lo bendice? ¿Por qué a él sí lo usa y a mí no me usa? Bueno, haga un estudio, platique con aquel hermano y fíjese lo bueno que está haciendo. Yo le aseguro que de la mayoría de los hermanos que están siendo bendecidos y prosperados más que otros, es porque han abierto sus casas para testificar a Jesús en el nombre del Señor. La casa de mi papá tiene más de 8 años predicando y abriéndose semana tras semana, y ha sido bendecida en el nombre del Señor. La familia Navarrete tiene 4 años, vamos para 5 en abril, que se abrió una célula ahí. Y a pesar de lo difícil que ha sido, pero Dios nunca nos ha dejado de bendecir. Y este año, hermano Arturo, este año es el año de la promesa. Para ustedes es el año de la promesa. Lo que estaban esperando este año se va a cumplir y lo van a ver sus ojos. Pero muchos de nosotros nos preguntamos cuándo. Testificar a Jesús desde mi casa, hermano, nos trae bendiciones espirituales. Hoy en día está de moda que predicadores digan, lo vamos a conquistar, lo vamos a poseer. Pero ¿qué significa realmente conquistar y poseer? Hermanos, ¿es acaso un terreno como Marquitos que nos donó? ¿Es acaso tener muchos bienes materiales y económicos? Hermanos, no. Las cosas materiales son solo las añadiduras de aquellos que establecen el reino de Dios y lo aplican a su vida diaria. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, ¿qué? Necesitamos aplicar ese principio básico en mi vida. No son las cosas materiales. Las cosas materiales son añadidura de haber creído y de haber puesto en práctica, hermanos, la palabra de Dios. No se trata de establecer el gobierno de Dios y acumular tesoros aquí en la tierra. Pero ¿cómo se hace eso de establecer el reino de Dios, hermano? Es muy simple. Yo lo he entendido con el tiempo, creyendo y testificando. Y lo que Jesús hizo por mi vida, en su muerte, en su resurrección, en su sepultura, lo que ha provocado es el cambio en mi vida. Y eso hace que cuando yo testifique, la gente también crea en Jesús. ¿Saben por qué muchos desmeritan cuando testificamos de Jesús? Por el mal testimonio que damos. Nos hemos equivocado. No se equivoque este 2016. No se equivoque. Dile al que está a tu lado, no te equivoques este año. Establece el reino de Dios en tu casa. Dile, no te equivoques este año. Establece el reino de Dios. Testificar a Jesús, hermanos, nos da la oportunidad de hablar y testificar en todo lugar, en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa y en todo ámbito de nuestras vidas. El reino de Dios se comienza a establecer cuando no callamos y mostramos su poder a través de nosotros, y se establece cuando echó fuera de mi vida lo que ha producido durante muchos años el no poder disfrutar la libertad en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es? La amargura. La amargura es peligrosa, hermanos. La Biblia lo cataloga como la raíz de algunos males que tenemos muchos de nosotros. La amargura. Yo no sé si usted está amargado. A los amargados se les nota. Gracias a Dios aquí hay uno que pone la cara de feliz. Porque al amargado se le nota el rostro. Al amargado, a pesar de que viene a la iglesia, no cambia su rostro. O pone, como siempre lo he dicho, cara de limón.
O como mi bebecita de repente cuando para la trompeta. La amargura se denota, pero es la raíz de muchos de nuestros males. Cuando estamos amargados, dentro de nuestro fondo de nuestro corazón no podemos perdonar, no podemos amar, si no podemos amar a mi prójimo, no podemos amar a Dios. No podemos crecer y dejar que crezca y se establezca el reino de Dios y siga creciendo. Por esto, cuando usted testifica a Jesús, siempre vaya con la sonrisa de lo que Dios ha hecho a mi vida y de lo que Dios puede hacer en aquel que está muerto de sus delitos y pecados. Importante esta transformación. La amargura es el producto del fracaso, pero a su vez esta produce la falta de visibilidad del reino de Dios, hermanos, en lo que Dios puede hacer contigo. Mire, aquí hay muchos profesionistas, pero yo no sé si los profesionistas aquí se ven laborando 9, 8 o 12 horas, hermanos, en una empresa de gobierno nada más. Los profesionistas de esta iglesia tienen que tener mentalidad de reino. ¿Se acuerdan la serie pasada? Necesitan emprender, necesitan visualizar. Y aquí hay algunos emprendedores que, a pesar de que les ha costado trabajo, pero ahí la llevan y los frutos se están dando poco a poco. Pero tener esa mentalidad de reino, hay mucha capacidad. Aun cuando uno es profesionista, puede volverse del montón. ¿Me entiende? Aún siendo gente que tenga la capacidad y el conocimiento en alguna licenciatura, ingeniería, hermanos, muchos de nosotros podemos ser del montón. Dios no nos llamó a ser del montón, paz de Cristo. Dios no nos llamó para ser de esos. Dios nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Recuérdelo, métaselo aquí y métaselo acá. Y eso nos hace inspirar la vida de otros. Nos hace comunicar el Evangelio. El comunicar el Evangelio no solamente es a través de lo que Dios ha hecho en mi vida, sino de lo que Dios también hace a través de mis estudios seculares, de lo que hace también, por ejemplo, en mi familia y en mi matrimonio, en mi pequeño o grande negocio, en mi pyme o en mi negocio, en mi empresa. Hermanos, damos testimonio de las bendiciones de Dios, pero no nos limitamos únicamente con lo que tenemos. ¿Acaso usted se conforma con lo que tiene nada más? ¿Acaso usted se conforma con lo que tiene? Yo no. Yo cada vez que conozco a Dios me enamoro más. ¿Y sabe qué produce que cada vez yo me enamore más de Dios? ¿Sabe qué es lo que produce? Me produce que yo me enamore más de Dios y quiera más de Él, más de sus promesas. Y le digo, Señor, a pesar de que parece imposible, pero yo creo, yo sigo avanzando, yo me sigo preparando, yo me sigo esforzando, haciendo lo mismo cuando tú estableces el reino de Dios en tu casa y hablas y testificas y compartes, hermanos, y no callas. Las bendiciones de Dios vienen por sí solos, vienen por sí solas. Pero necesitamos creerlas y adoptarlas a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de vivir, a nuestro dominio propio, a lo que Dios está, y quitar toda amargura de nuestro corazón, porque la amargura, hermanos, es igual a fracaso. Repita conmigo, la amargura es igual a fracaso. Y yo creo que en esta iglesia no hay fracasados. Aquí hay pura gente de éxito. Aquí hay pura gente que cree en el Señor. Aquí hay pura gente que le sabe creer a Dios. Y yo creo que a todos aquellos que se acercan al Señor, Dios nos llama sus hijos. No somos sus primos, no somos sus cuñados, no somos esto o el otro. Somos los hijos del Rey. Establezca el reino de Dios en su casa. Establezcalo. Mire, yo sé que ser pastor no es nada fácil, pero yo aún como pastor procuro prepararme cada día más. ¿Sabe? Hasta este año o el próximo año estaré también emprendiendo un negocio. No se trata únicamente de dar testimonio en una iglesia, en una célula. Se trata también de dar testimonio del respaldo de Dios en lo que puedo hacer.
¿por qué no verificas tu academia? Que tenga unos 100, 200 alumnos. Ese esfuerzo que has puesto va a dar frutos a su tiempo. Ahora yo quiero decirles que todo aquel que quiera ser músico de la 10ª iglesia tiene que pasar por la Academia Transición. ¿Por qué? Porque ahí vamos a manejar la calidad, vamos a manejar, hermanos, el esfuerzo, la preparación teórica práctica. Va a ser parte del sistema educativo de Libres. Su academia es su academia, pero como le dije a él, ganas tú, gano yo, porque discipulamos a más creyentes en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Esa amargura es producto del fracaso. Pero ¿cómo podemos tomar dominio de algo más si primero no tomo dominio de mi corazón? El capítulo 9 nos deja ver que entre los discípulos todavía había competencias, rivalidades, celos, contiendas entre Pedro, que era el mayor, y Juan, que era el más pequeño. Se preguntaban quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y esto quiere decir que el reino de Dios todavía no se había establecido en ellos. Por eso Jesús llamó a otros 70 y los mandó a entrar en todas las casas y les dio las mismas instrucciones. Y los 70, la gran diferencia es que los 70 hicieron la labor que Jesús les dijo. No solamente sanaron enfermos y le hicieron milagros, sino se quedaron enseñando en las casas. No debemos de cansarnos de abrir hogares que formen discípulos o iglesias que preocupadas por el discipulado y la formación del creyente, porque Jesús estableció, hermanos, el reunirse en las casas para el discipulado y la formación, hermanos, y de ahí corre la unidad, de ahí corre la unción y de ahí corre, hermanos, la bendición de ser prosperados en todas las cosas. Y sabe, yo quiero decirle que este año, como el apóstol Pablo, amado hermano, yo deseo que este año seas prosperado en todo en este año. Pero ¿sabe de qué va a depender tú? Que tú seas prosperado en todo. Va a depender de tu esfuerzo. Va a depender de tu compromiso. Va a depender de tu fe. Va a depender que pongas a prueba tu fe y vivas por fe. Va a depender de que tú le creas más a Jesús. Mengues tú y que crezca más Él sobre nosotros. De eso va a depender. Si le damos la oportunidad a Dios, como se los dije, como dice la palabra de Dios, si creemos, veremos la gloria de Dios. Y yo creo en un Dios que todo lo puede. Yo creo en un Dios que si hizo hablar una asna, que Dios no puede hacer conmigo. Si Dios hizo hablar una burra, que Dios no puede hacer con un hombre de carne y hueso, semejante a Él, hecho imagen y su semejanza. Si Dios habló a través de gente inicua, si Dios hizo hablar a reyes paganos, ¿qué Dios no puede hacer a los que creemos en Cristo Jesús? Pero establezca su reino. Cansa de establecer el reino de Dios. Muchos de los cansamos, abrimos las células y mire, tengo 10 años trabajando con células. Y de los 10 años, no le voy a mentir, hay veces que uno no quiere no ir a las células, se siente uno cansado. La escuela, el trabajo y todavía la célula. Yo veo al hermano Arturo cuando está en la célula. A veces él llega al amén porque quiere llegar del trabajo, pero ¿sabe cómo lo recibe siempre? Con una bolsa de pan. Ahora se preocupa de llegar a su casa cuando está en la célula, siempre con la bolsa de pan. ¿Por qué? Porque sabe que el reino de Dios está en su casa. Y compartir es bendición para otros. Y tú compartes de gracia, de lo que de gracia recibimos, entonces Dios bendice a manos llenas, no nos va a faltar nada. Pero no dejemos de hacer eso. Hay veces que queremos menguar, veces que no queremos ir, pero hermanos, yo los invito a que este año doblemos esfuerzos. Sí, hemos hecho una gran labor, pero yo los invito a que este año no nos cansemos de hacer el bien, como lo dijo Pablo, hermanos de Gálatas, porque a su tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado y Dios nos bendecirá de gran manera. No solamente
en tu economía, en tu casa, en tu negocio, en tus hijos y en todo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Pero metamos en el nombre del Señor. Invite a su amigo, invite a su familiar, invite a tus vecinos a que conozcan al Señor. No nos limitemos con lo que pensamos o creemos. ¿Sabe? Testificar a Jesús produce autoridad y que el reino de Dios se establezca visiblemente. Mire, una cosa son las promesas de Dios y una cosa son las promesas visibles de Dios. Hay promesas visibles en esta tierra, hay promesas que todavía no vemos, que están en el cielo. Pero como se los he dicho, no espere llegar, hermanos, al cielo para adquirir las promesas de Dios. Las promesas de Dios se empiezan aquí. Vívalas, jálelas, búsquelas, busque más a Dios. Que este año su compromiso sea orar más, hermanos, leer más la palabra de Dios, y que tenga el conocimiento y la sabiduría de Dios. Establezca su reino en su corazón para que venga autoridad de parte de Dios. ¿Sabe por qué muchos de los discípulos una vez quisieron sacar a un endemoniado? Y fueron con Jesús todos golpeados, arañados, y le dijeron: Jesús. Y Jesús le dijo: ¿ahora qué traen ustedes? Pues qué mosca les picó. Y ellos dijeron: es que quisimos sacar a aquel endemoniado, pero les dio una rastriza. Mire, la autoridad no se delega por el simple hecho de decirles: por medio de creer en Jesús tú tienes autoridad. No se delega así. ¿Sabe cómo se delega? Con una vida comprometida y una vida entregada en Cristo Jesús. Ahí respalda a Dios. Y entonces cuando usted se presente, ningún diablo, ningún y ningún espíritu que se quiera levantar va a poder con una iglesia que tiene una autoridad delegada por medio del Espíritu Santo. Porque Dios no se ha dejado de ir sobre nosotros. Al contrario, sigue visible. No lo puedo ver, pero aunque no lo puedo ver, se manifiesta en nosotros. Y son cosas tan sobrenaturales, pero la autoridad de Dios respalda lo que hacemos. ¿A poco no le gustaría orar por un enfermo y que el enfermo sane? ¿A poco no le gustaría declarar una palabra profética y que se cumpla en la vida de esa persona? ¿A poco no le gustaría declarar cosas buenas para sus hijos y que las cosas pasen? ¿Sabe? El día de ayer que tenía a mi bebecita y la estaba cargando, y llegó un momento que mi esposa se salió del cuarto y empecé a platicar con ella. Y empecé a hablar con ella y se empezó a quedar dormidita. Empecé a orar y empecé a declarar cosas de bendición. Tú vas a ser un hombre de Dios. Y le puse mi mano sobre su cabeza y le dije: tú vas a ser un excelente profesionista. Vas a tener ministerios poderosos. Vas a cantar mejor que tu madre. Vas a establecer tu reino. Vas a establecer el reino de Dios en todas las naciones. Y empecé a declarar cosas buenas. Y mire, a pesar de que ahí está mi bebecita, yo le declaro cosas buenas. Yo no sé si usted se ha detenido alguna vez a orar por sus hijos. Declare cosas buenas, porque cuando declaras cosas buenas a través de la fe, las cosas pasan. Porque yo creo que van a pasar en la vida de mi hija. Y lo hacía con mucho gusto, hasta lloraba. Yo le decía: Señor, es tu hija, está en tus manos. Pero empieza por uno mismo. Si el reino de Dios aún no se establece por completo, deje que el reino de Dios se establezca. Si todavía hay pecado, dígale no al pecado este 2016. Si todavía hay amargura, quite la amargura de su corazón, aunque le pega en su soberbia o en su egoísmo, pero deje que Dios actúe en su corazón. Si todavía hay complicaciones que no permiten que el reino de Dios siga estipulándose, dele la oportunidad a Dios este año. Pruébelo, pruebe a Jesús este año.
Así como Él nos dice, pruébame ahora en esto, en los diezmos y ofrendas, el Señor nos dice, prueben al Señor en el establecimiento de su reino a través del arrepentimiento y verán cómo Dios hace cosas nuevas en su vida. Cambia, nos da oportunidades de estudiar, nos da oportunidades de trabajo, nos da oportunidades en mi profesión, nos da oportunidades en la iglesia, ministerios. ¿Sabe? Oro para que Dios nos dé una oportunidad como iglesia de establecer su reino en nuestra comunidad y que la gente se convierta en el nombre de Jesús. Pero no se canse de testificar. No te canses. No se canse. A pesar de que hay pruebas y luchas, pero en el nombre del Señor saldremos adelante. Porque nadie nos asegura que todo va a salir bien. Va a haber pruebas, va a haber luchas, muchas veces tentados. Pero si seguimos estableciendo el reino de Dios, el reino de Satanás se inhabilita, y entonces el reino de Dios gana terreno, y cuanto más gane terreno, otros a través de nosotros conocerán a ese Dios que tanto hemos creído, que tanto identificamos, que tanto tocamos, que tanto, hermanos, cantamos. A ese Dios de la palabra de Dios se puede volver realidad si nosotros creemos y lo ponemos en la práctica. ¿Le gustaría? ¿A usted le gustaría? Yo soy de las personas que me gusta desafiarme constantemente. Nosotros, hermanos, cuando Jesús le dijo, paz sea en esa casa, quiero decirles que establecer el reino de Dios, testificar a Jesús, produce autoridad para establecer su reino. Pero no solamente eso, el reino de Dios visible se transmite a través de la paz. ¿A poco no le gustaría tener paz? Uno llega a la casa y lo primero que se encuentra, puro grito, pura violencia, puro maltrato. Uno se cansa de eso. Por eso llegan las infidelidades, por eso llega el divorcio, por eso llega el abandono. Por eso a veces los jóvenes no quieren estar ni en su casa. Pero cuando Dios le dijo, cuando lleguen a las casas, lo primero que deben de decir es Shalom. Shalom. La paz sea con ustedes. Y yo no sé si cada vez que tú ves a un hermano y le dices la paz de Cristo, lo crees. Cuando declaras el Shalom, la paz de Dios, estás, hermanos, testificando y la paz del que murió por nosotros. Y esa paz, si la recibes inmediatamente, hermanos, viene esa paz en el nombre de Jesús. Que muchos estamos así atormentados, cualquier cosa, cualquier mala noticia, y ya como que hace dudar nuestra fe. Yo les digo Shalom, la paz contigo, la paz sea con ustedes. Shalom. Jesús dijo, cuando lleguen a las casas, lo primero que deben de decir es la paz sea con ustedes. Y sabe, la iglesia apostólica hasta el saludo lo tiene bíblico. La paz de Cristo. La paz de Cristo. ¿Le puedes decir al que está a tu lado? Shalom. La paz sea contigo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. No sé si usted entiende esa bendición, pero yo me siento bendecido por Dios. Y cada vez que voy a un hogar a predicar la palabra de Dios y les digo, la paz de Cristo, ¿sabe qué produce en ese ámbito espiritual? Que la paz de Dios se establezca en medio de sus casas a través del reino de Dios. Si la paz de Dios la aceptaron en aquel hogar, la paz reposa.
aun cuando yo me vaya, la paz de Dios queda. Porque así lo dice la Biblia. Pero si ahí recibieron, hermanos, en el momento que yo me regreso, hermanos, y me voy para mi casa, la paz de Dios regresa conmigo, porque somos bendecidos para bendecir a otros. Somos bendecidos. La paz de Dios sobre nosotros. Esa es una promesa. Y dijo Dios, dijo Jesús, que en este mundo tendremos aflicción. Pero Él nos dio una promesa. Nos dijo: estén alegres, contentos, porque yo vencí al mundo. Y si Jesús venció al mundo, Él nos da la oportunidad a nosotros de creer. Su paz se vuelve real en medio de guerra, en medio de crisis, en medio de dificultad, en medio de tristeza. La paz de Dios está con nosotros. Yo quiero acabar diciéndoles que establecer el reino de Dios, hermanos, implica mucho esfuerzo. Quiero hacerle notar que la paz siempre reposa sobre nosotros, sobre al que cree. Debemos comenzar con la paz que produce el gobierno de Dios sobre mi vida. Y si hay paz en mi vida interior, es porque la amargura, los celos, las contiendas han sido echadas fuera de mi corazón. Y cuando hay paz en mi propio corazón, entonces esa paz puede manifestarse sobre la vida de otros. Por eso la Biblia dice: volvieron los 70 con gozo, y diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten a ustedes, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe? Establecer el reino de Dios implica permanencia, implica constancia, implica, hermanos, persistencia. Más que milagros, más que sanidades, esos son el resultado de establecer el reino de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El respaldo de Dios siempre va a estar para aquellos que creen y permanecen en su palabra. La oración, el ayuno, hermanos, el sacrificio constante. Pero ser constantes y vivir lo que enseñamos, eso hace que se active el regocijo de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. No es hacer muchos milagros, no es hacer muchas sanidades, es permanecer constantes para que cuando llegue el momento y el Señor pase lista, mi nombre está inscrito allá en el libro de la vida. Constancia, permanencia, persistencia. Al que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. El reino de Dios implica eso: conocer a Jesús, no solamente creer, permanecer, vivir una vida constante, una vida entregada, persistente, llena de valores. Y no se preocupe si usted hace muchos milagros, porque hay gente que hace milagros en el nombre de Jesús. Hay gente que saca demonios en el nombre de Jesús, pero que al final sus nombres no van a estar inscritos en el libro de la vida. Usted preocúpese, sí, por hacer sanidades, porque es el resultado de creer por medio de la fe. Usted preocúpese, sí, de hacer milagros, pero más preocúpese de vivir una vida entregada, para que un día su nombre sea pasado en lista y esté en el libro de la vida y del Cordero. Eso es lo que vale la pena. Así que no nos cansemos de predicar,
No nos cansemos de establecer el reino de Dios. No nos cansemos de hablar y testificar de Jesús, porque todo lo que nos ha prometido nos los va a dar en el nombre del Señor. Yo lo creo, que lo que ha prometido Dios en este año o en el año pasado te lo va a dar en el nombre de Jesús. Pero esfuérzate una vez más. No seas de los conformistas. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera vayas. Y aún guarda su libro de la ley y medita en él de día y de noche, para que todos los días y todo lo que hagas a través de sus mandamientos prospere, así como dijo Dios a Josué en el capítulo número 1.